¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos trabajando ya en los videos anteriores sobre garantías. Ahora vamos a seguir con el artículo 18 de la Constitución. Ya terminamos de trabajar la primera oración y sigue diciendo que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. De esta oración se desprende un principio que se conoce como no autoincriminación o derecho a no autoincriminarse o derecho a no declarar contra uno mismo. Em, que tenemos que analizarlo desde diversas perspectivas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es para una persona que está acusada. O sea, eh, quien está acusado o sospechado de haber cometido un delito tiene derecho a no declarar contra uno mismo. Esto claramente te brinda el derecho a guardar silencio, o sea, el derecho a no declarar. ¿Sí? Y esto tiene base en otros derechos que ya estuvimos viendo. El primero es el principio de inocencia. ¿En qué sentido? Si se supone que vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, quien tiene que demostrar lo contrario es el Estado, a través del fiscal. Por lo tanto, vos no tenés por qué brindar ningún tipo de prueba que ayude a la fiscalía o al Estado para hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta el derecho de inocencia, el principio de inocencia, teniendo en cuenta que yo soy inocente, tengo el derecho de no declarar. ¿Por qué? Porque no tengo por qué dar una explicación de algo que se supone que no hice, porque jurídicamente soy inocente. ¿Sí? Entonces, de la combinación de los distintos derechos y principios que venimos viendo, se van generando y desprendiendo los demás. Yo tengo derecho a no declarar, ¿por qué? Porque tengo presunción de inocencia. Entonces, si quieren romper esa presunción de inocencia, produzcan ustedes, que el Estado produzca las pruebas que tiene que producir para romper esa presunción de inocencia que hay en contra mío. ¿Sí? Acá entonces volvemos a ver cómo se desarrolla el proceso. ¿Se acuerdan? Al principio habíamos hablado de cómo evolucionó el proceso. Bueno, acá queda bastante claro. El fiscal, el Estado, tiene que buscar las pruebas para incriminar al acusado y eventualmente después en el juicio demostrar su culpabilidad. La inocencia no se demuestra porque se tiene. ¿Sí? Entonces, la persona que está acusada tiene derecho a callarse la boca, a no declarar. ¿Por qué digo la persona que está acusada? Porque esto no aplica para testigos. O sea, si una persona es citada como testigo eh, y dice no voy a declarar, le van a poner las esposas y lo van a detener por falso testimonio. El falso testimonio no solamente es mentir, sino también ocultar información que uno tiene. La declaración como testigo es obligatoria, es una carga pública. Entonces, si estás acusado de un delito, una vez que te informan el delito y te dan la posibilidad de que hagas tu descargo, tenés el derecho a no declarar. Y si vos elegís no declarar, eso no puede ser usado en tu contra. O sea, es al contrario de la frase popular que dice el que calla otorga. El que calla no pasa nada. ¿Sí? Si podés declarar, no declarar, es exactamente lo mismo. Ahora, si llegás a declarar, lo que decís puede ser usado en tu contra. ¿Sí? O sea, vos tenés derecho a no declarar contra vos mismo, pero si declarás, lo que declarás puede ser usado en tu contra. Eh, e incluso si declarás, podés llegar a declarar en contra vos mismo, porque esto es un derecho, no es una obligación. Y ahora me voy a meter un poquitito en eso. Esto es una concepción propia, sé que hay un montón de gente que no la coincide, para mí todos los derechos son renunciables, en tanto y en cuanto vos sepas cuáles son las consecuencias de esa renuncia. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en la teoría de un proceso penal es que a vos te citan, te dicen que estás acusado de un delito, te informan cuál es el hecho por el que te están acusando y te dicen cuáles son las pruebas que hay en tu contra. Y a partir de eso te dicen, ¿querés declarar o no querés declarar? Pero para tomar esa decisión, y esto tiene que ver con los principios que vienen después, pero está bueno adelantarlo, vos tenés que ser previamente asesorado por un abogado. Hay países que admiten la posibilidad de defenderse por uno mismo sin un abogado, en Argentina no. La defensa técnica tiene que estar a cargo de un abogado, con lo cual antes de tomar la decisión si declarar o no declarar, tenés que haber tenido una conversación con un abogado. El abogado te va a explicar cuáles son tus derechos, te va a explicar que vos tenés derecho a no declarar, que no declarar no genera ninguna presunción en tu contra, te va a recomendar seguramente si es mejor que declares o que no declares, y vos vas a decidir si querés declarar o no declarar. Eh, Incluso si vos le dijeras al abogado, che, mira, fui yo, la verdad que fui yo y lo quiero contar, el abogado te recomienda que no lo hagas, vos podés hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para que tu declaración sea válida? Que te informen cuáles son los derechos que tenés. O sea, para que una declaración de una persona que esté acusado sea válida, ya sea que se autoincrimine o no se autoincrimine, tiene que
Haber sido informado del derecho que tiene a no declarar, tiene que haber sido asesorado por un abogado de su confianza o por un defensor particular, y tiene que esa declaración ser brindada adelante de la autoridad competente, que en los códigos más modernos es el juez, en los códigos viejos en los códigos más modernos es el fiscal, en los códigos viejos sigue siendo el juez. No tiene ninguna lógica que el juez tome la declaración, porque el juez es un tercero imparcial, entonces quien tiene que tomar la declaración es el fiscal, que es el que está a cargo de la investigación. Entonces, si la persona fue informada que tiene derecho a no declarar, fue asesorada por un abogado y además está brindando la declaración adelante del fiscal o del juez según corresponda, esa declaración es válida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son válidas las declaraciones adelante de los funcionarios policiales. De hecho, el sentido esencial de este derecho a no declarar es evitar la tortura. ¿Por qué? Porque si a vos te obligan a declarar o si tenés posibilidad de declarar contra vos mismo sin haber hablado con un abogado, sin habérsete informado de la posibilidad de no declarar y que eso no sea usado en tu contra, lo cierto es que la tortura puede ser un mecanismo para obtener la verdad. Y también es cierto que a través de la tortura no vas a obtener la verdad, sino que vas a obtener lo que querés escuchar de la persona que fue torturada. Entonces, el derecho a no declarar tiene su esencia en evitar la tortura. Entonces, si la persona decidiera declarar y esa declaración lo incrimina, así todo eso no es suficiente para encontrar a la persona culpable. La fiscalía, la acusación, el Estado igualmente tiene que juntar pruebas para demostrar que lo que dijo esa persona es cierto. ¿Está bien? Entonces hasta acá tenemos el derecho a no declarar. Esto tiene un problema, que es que en la doctrina argentina el derecho a no declarar se ha entendido como también el derecho a mentir. Como la persona que es acusada cuando le van a tomar declaración no lo hace bajo juramento, justamente porque tiene derecho a no declarar y porque se entiende a través de la interpretación doctrinaria del artículo 18 de la Constitución que tiene derecho a mentir, no se le toma juramento. Entonces, cuando una persona declara, tiene, según la doctrina, el derecho a mentir. Yo creo que esto hay que empezar a ponerlo en crisis, esta es una opinión personal, sobre todo a partir de la implementación de los juicios por jurados. Cuando nosotros litigamos adelante de jueces, el juez entiende la posibilidad que tiene la persona de mentir, según la doctrina, entonces puede hacer un análisis de la declaración en función de las demás pruebas y entender cómo es el juego del derecho a no declarar. Ahora bien, si yo como defensor voy a hacer declarar a una persona que está acusada, la siento delante de un jurado y antes de que declare el juez le va a informar al jurado que tiene derecho a mentir, o sea que no está obligado a decir la verdad, me parece que eso juega bastante en contra del principio de la igualdad de armas y del principio de adversarial del proceso. Entonces yo creo que hay que empezar a replantearse esta idea del derecho a mentir del acusado. Una cosa es que tengas derecho a no declarar y otra cosa es que tengas derecho a mentir. Y creo que la idea del derecho a mentir hay que empezar a trabajarla y me parece que sería una gran herramienta para la defensa el hecho de que no tengan la posibilidad de mentir y que declaren efectivamente bajo juramento. Esto requiere un cambio de mentalidad en la forma de litigar en Argentina, pero creo que hay que empezar a discutirlo porque en definitiva nos va a repercutir sobre todos, sobre todos y todas en el futuro del derecho. Estamos hasta acá entonces. Derecho a no declarar. La declaración del imputado, del acusado, ya sea que declare o que no declare, tiene que ser previamente informado de su derecho, tiene que ser previamente asesorado por un abogado y la declaración válida es frente al fiscal o al juez según sea el caso. La doctrina ha interpretado que el derecho a no declarar implica también el derecho a mentir, perdón, y esto entiendo yo debería ser analizado nuevamente. Recuerden que la esencia de esto es evitar la tortura, ¿sí? Hasta acá más o menos entonces con lo que es el derecho el principio de no autoincriminación. Sigue diciendo el artículo 18 de la Constitución que nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Con esto voy a responder algunas preguntas que me hicieron al mail después de publicar el video sobre la situación en las cárceles. Esto también está relacionado con el principio de inocencia. ¿En qué sentido?
Se supone que nadie puede estar privado de la libertad hasta que no es declarado culpable, ¿sí? Y que igualmente en cualquier situación en la que se prive de la libertad a alguien tiene que haber una orden de la autoridad competente que es siempre el juez. El único que puede ordenar una detención es el juez. El fiscal puede pedir una detención, pero quien puede ordenarla es el juez. Vamos por partes. Primera pregunta que me dirán, bueno, pero ¿qué pasa si agarran a una persona cuando está cometiendo el delito? ¿No la pueden detener hasta que no tengan la orden del juez? Bueno, esa es una excepción, claramente. Si una persona es detectada cometiendo un delito o inmediatamente después de cometer un delito, lo que se llama en flagrancia o infraganti delito, esa persona puede ser detenida por cualquier individuo. Puede ser detenida por la fuerza de seguridad o puede ser detenida por un particular. ¿Cuál es la obligación en todos los casos? Si es detenida por un particular, el particular tiene que avisar a la fuerza de seguridad. Si es detenido por la fuerza de seguridad o una vez que las fuerzas de seguridad llegan al lugar en donde lo detuvo un particular, lo primero que tienen que hacer es avisarle al juez. Obviamente las comisarías saben quién es el juez que está de turno o quién es el fiscal para que luego le avise al juez. El requisito de la orden escrita del juez se subsana en los casos de flagrancia a través de la comunicación inmediata del juez. Se supone que tendría que haber más casos en los que primero se desarrolla la investigación, la fiscalía investiga, la fiscalía junta pruebas y cuando tiene las pruebas te va a buscar para que declares. Se supone también que el único motivo por el que te podrían llegar a detener, salvo las situaciones de flagrancia, que son las que vimos al principio, es si vos no te presentás a la declaración cuando te llama la fiscalía, ¿sí? A partir de acá empieza a nacer la doctrina de lo que se llama la prisión preventiva. O sea, te meto preso por las dudas. Todavía no fuiste declarado formalmente culpable, no quebramos tu principio de inocencia, pero tenemos esta cantidad de pruebas en tu contra y por las dudas te voy a dejar preso. La pregunta que se deriva ahí es, ¿por las dudas de qué me vas a dejar preso? Y la mayoría de los códigos procesales de la Argentina establecen dos pautas, o sea, establecen dos principios para poder dejar detenida a una persona mientras todavía no ha sido declarada culpable, y de esos principios se derivan un montón de pautas para tener en cuenta para eso. ¿Cuáles son los dos principios? El peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento probatorio. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona, sin que haya sido todavía declarada culpable, permanece detenida, es porque la acusación y el juez, que es quien va a controlar eso, entienden que en caso de que quede en libertad, se puede fugar, es decir, cuando sea citado no se va a presentar o no lo van a poder encontrar, o que en el caso que recupere la libertad, va a entorpecer la investigación, presionar testigos, coimear testigos, eliminar testigos, pedirles que no vayan, o sea, cuestiones que tienen que ver con entorpecer el normal desarrollo de la investigación. Si se da alguna de esas dos situaciones, o sea, si el fiscal, la acusación entiende que alguna de esas dos situaciones concurre en el caso particular y el juez está de acuerdo con eso, en esos casos el juez lo puede dejar detenido mientras todavía se sustancia la investigación, o sea, mientras todavía se está investigando. Esto, la realidad es que también tiene que tener un límite, y ese límite es el plazo razonable, que lo vamos a trabajar en el debido proceso, pero sepan que esto no puede ser eterno, porque la realidad es que técnicamente solamente te pueden privar de la libertad si fuiste declarado culpable por un delito. La excepción es la prisión preventiva está admitida por los tribunales, está admitida por los códigos procesales, está admitida también incluso hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un montón de limitaciones. Se supone que tiene que ser la última medida, que el Estado debiera tomar todas las medidas anteriores a la prisión preventiva, que pueden ser que te hagan ir a firmar al juzgado una vez por semana, que una persona se comprometa a llevarte cada vez que te citen, que pagues una caución, lo que se llama una fianza. Una fianza es un depósito, yo deposito una suma de dinero que es una garantía de que me voy a presentar. Si me presento siempre, cuando termine el proceso me devuelven ese dinero, porque el dinero ese era una garantía de que yo me presente. O una prisión domiciliaria con un monitoreo electrónico, con control periódico de las autoridades. O sea, son todos pasos previos a la prisión preventiva. La realidad es que muchas veces la prisión preventiva no funciona como última opción, sino como primera opción, pero técnicamente debiera ser revisada de esa forma. Entonces tenemos el principio de no autoincriminación, que ya lo repasamos, el principio de la libertad durante el proceso, la libertad ambulatoria,
que tiene estas características que les conté. Sigue diciendo, es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Principio de defensa en juicio. El principio de defensa en juicio tiene varias derivaciones, ¿sí? Vamos a empezar por qué es la defensa en juicio. La defensa en juicio es la posibilidad de defenderte. La posibilidad de defenderte como en Argentina es a través de un abogado. Y no es la mera presencia del abogado, sino que el abogado te tiene que brindar una defensa efectiva. O sea, el abogado tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo funciona esto? Y es muy común, pregunta que te hacen como abogado penalista, pero vos siempre peleás por la inocencia. No, vos lo que haces es plantearle las diferentes opciones a la persona que está acusada y dentro de las distintas opciones vos tenés que tratar de buscar la más favorable para esa persona, ¿sí? El ejercicio de la defensa efectiva no es la búsqueda de la inocencia a toda costa, sino la búsqueda de la mejor solución posible para la persona que defendés. Muchas veces la mejor solución posible para la persona que defendés es una condena, quizás una condena más baja que la que pretende la fiscalía o una condena por un delito distinto que pretende la fiscalía, pero hay situaciones cuando no hay nada para hacer, no hay nada para hacer. Entonces la defensa efectiva, ¿qué significa? Brindarle a la persona que defendés todas las herramientas posibles para que tome la mejor decisión posible, ¿sí? La defensa es técnica, con lo cual las decisiones las toma la persona defendida y el asesoramiento lo hace el abogado, quien va a seguir las instrucciones de la persona que defiende. Eso funciona de esa forma. Entonces, para defenderte vas a necesitar la asistencia técnica de un abogado. Pero antes que eso, lo que va a resultar elemental para poder defenderte es que te acusen, ¿sí? Vos no te podés defender de algo que no sabés qué es. Yo esto lo suelo ejemplificar con un chiste cuando tu pareja te llama por teléfono y te putea y vos decís, che, pará, ¿pero qué hice? Te dicen, vos sabés muy bien lo que hiciste. No, contame lo que hice, porque si no, no me puedo defender, no te puedo explicar. Entonces, lo primero que necesitamos para poder defendernos es que nos acusen, que nos digan, mira, yo te estoy acusando de esto en concreto. Entonces ahora defendete, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya voy a necesitar saber qué día ocurrió lo que se me acusa, a qué hora, para pensar si yo no estaba en otro lado, y cuáles son las circunstancias del hecho, quiénes son los testigos, cuáles son las pruebas y demás. Bien, entonces a partir de conocer la acusación y tener un abogado, yo me puedo empezar a defender. Pero no solamente tengo que conocer la acusación, sino que la tengo que entender. ¿En qué sentido? Aquí tenemos que pensar en personas que quizás tienen disminuido algún sentido, que no ven y no pueden leer, o que son hipoacúsicos, entonces no pueden escuchar un relato de un hecho, o que hablan otro idioma, entonces van a necesitar un intérprete. La acusación se tiene que encargar no solamente de transmitir el hecho por el que se acusa a la persona, sino además de que lo entienda. Entonces para eso hay que disponer de absolutamente todos los medios que se requieran. Si habla en otro idioma, un intérprete. Si no puede leer, alguien que firme por él o que lea por él, que sea de su confianza, o que se escriba en braille. Si no puede escuchar, que lo pueda leer o que se lo transmita en lenguaje de señas. O sea, se tienen que encargar de que la persona entienda la acusación. Una vez que tenemos ese combo, acusación, comprensión de la acusación y abogado, entonces podemos empezar a hablar de cuáles son las distintas etapas por las que transita el derecho de defensa, que están vinculadas con lo que se llama el debido proceso. O sea, el derecho de defensa lo vamos a dividir en tres aspectos. El debido proceso por un lado, el principio de congruencia por otro y el principio del plazo razonable para terminar, ¿sí? ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso son las instancias por las que debe pasar una investigación para que sea legal. ¿Cuáles son esas instancias? La primera es que un hecho se ponga en conocimiento de la autoridad, llámese denuncia, demanda, actuación de oficio de la policía, o sea, la autoridad, el juez, toma conocimiento de la existencia de un hecho, ¿sí? Llamémosle denuncia si se quiere. Una vez que tengo la denuncia y que esa denuncia es puesta en conocimiento de la persona que es acusada, empieza lo que se llama propiamente dicho la investigación. El segundo paso del debido proceso es la producción de la prueba y el control de la prueba. Cada una de las partes del proceso tiene el derecho de generar sus pruebas y la contraparte tiene el derecho de controlar las pruebas que genera el otro, ¿sí? O sea, si el fiscal tiene un testigo, yo soy el defensor, yo voy a tener derecho de contraexaminar ese testigo, ¿sí? Lo mismo al revés.
Si el fiscal hace una pericia, yo tengo el derecho de presenciar la pericia o tengo el derecho de proponer otro perito, otro experto técnico para que también esté presente, para que diga si el procedimiento es adecuado, para que haga sus observaciones sobre lo que está haciendo el otro perito. O sea, siempre cualquier instrumento, cualquier evidencia que produzca cualquiera de las partes, tiene la otra la posibilidad de controlarla, ¿sí? Entonces, primer paso, la denuncia. Segundo paso, la investigación y el control de la prueba. Tercer paso, una vez que está cerrada la investigación y se produce la discusión, que la forma natural de hacerlo según la Constitución es en un juicio, el juez va a dictar una sentencia, ¿sí? La sentencia tiene que estar relacionada con la denuncia y con las pruebas. Esto tiene que ver con el principio de congruencia, que lo vamos a charlar en unos segundos. Y el último paso del debido proceso es que si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia, puede presentar un recurso contra eso. Constitucional y convencionalmente ese recurso solo está garantizado para la persona acusada, ¿sí? La mayoría de los códigos igualmente le dan ese recurso también a la acusación, salvo en los casos de juicio por jurados, que bueno, sería una discusión totalmente aparte, pero entonces, para sintetizar, los pasos del debido proceso son denuncia, investigación y control de la prueba, sentencia o resolución y la impugnación o el recurso, ¿sí? Esos son los 4 pasos esenciales del debido proceso. Y esto se aplica al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho laboral, al derecho penal, ¿sí? Es algo que les va a servir para toda la carrera. Entonces, derecho de defensa, les decía, implica el conocimiento de la acusación, el debido proceso, el principio de congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia? Que ya sea que cuando se produce una denuncia y se hace una investigación, la investigación tiene que ser sobre los hechos de la denuncia, ¿sí? No se puede investigar una cosa diferente, y la sentencia o la resolución va a tener que ser sobre el hecho denunciado en base a las pruebas producidas. O sea, tiene que haber una congruencia en todo el proceso. Entre la acusación, la producción de la prueba y la sentencia, tiene que haber una unidad que está fijada por el hecho, ¿sí? El hecho denunciado o investigado, que es el mismo hecho del que te informan que estás acusado y por el que se producen las pruebas y las evidencias alrededor, es por el que va a tener que resolver el juez. Si a mí me acusan de un robo cometido el 1 de mayo del 2020, las evidencias se producen en torno a un robo producido el 1 de mayo de 2020, el juez va a tener que resolver si yo soy culpable o no culpable de ese robo de mayo de 2020. No me puede decir, che, pero la verdad que vos tenés cara de haber cometido un homicidio aparte, así que vamos a ver qué onda un homicidio. No, pará. Si me vas a acusar de un homicidio, vuelve todo al principio. Acusame, que se produzca la prueba, yo tengo posibilidad de producir mi prueba, controlar la prueba y después hacemos otro juicio. Eso funciona de esa forma. Entonces, el principio de congruencia lo que hace es que haya una línea entre todos los pasos del debido proceso. Y el último principio relacionado con la defensa en juicio es el del plazo razonable. ¿Cómo funciona la cuestión del plazo razonable? Bueno, la cuestión del plazo razonable es razonable justamente en función de qué sea lo que se está investigando. No es lo mismo investigar el robo de una cartera en Corrientes y Florida a las 6 de la tarde de un miércoles fuera de aislamiento social obligatorio, que seguramente van a agarrar a la persona al momento porque está lleno de policías y va a haber 50 testigos, que investigar las torturas en la ESMA. ¿Por qué? Porque en un caso es un solo acusado con una sola víctima, muchos testigos que están en el lugar, la policía actúa inmediatamente, o sea, parece como muy sencillo de resolver. En el otro caso tenés un montón de acusados, muchos de ellos desaparecidos, perdón, un montón de víctimas, muchos de ellos desaparecidos, un montón de acusados, una estructura de poder que además genera un encubrimiento y un silencio en torno a lo que pasó, y tenés una pluralidad de hechos que llevan una investigación extremadamente compleja. Entonces, no es igual el plazo razonable para investigar el robo de la cartera que para investigar un aparato de poder del Estado utilizado en forma sistemática y generalizada para cometer crímenes contra los derechos humanos. Entonces la razonabilidad del plazo va a estar dada muy en función de cuál sea la complejidad de la investigación y eventualmente del juicio. Así todo, el plazo razonable de duración de un proceso cuando hay una persona detenida está regulada en la ley 24390, si no me falla la memoria, que establece que el plazo máximo es de 2 años y se puede prorrogar por un año más cuando el proceso sea especialmente complejo y a pedido del fiscal, ¿sí? Voy a cortar acá porque el video se está haciendo demasiado largo. Nos queda seguramente un video más sobre garantías
y seguiremos después con los demás temas. Gracias por su atención.